Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien porque hoy, prepárense, agárrense de sus asientos porque vamos a hablar de algo que ha estado incendiando el internet, algo que ha estado haciendo gritar a los fans, algo que, bueno, digamos que ha resucitado un volcán de emociones. Sí, lo adivinaron por el título. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem y Hande. Anker. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, esa pareja que, bueno, ya saben la historia. Y parece, y lo digo con cautela pero también con muchísima esperanza, que esa historia podría no haber terminado del todo. Hoy vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las posibles señales, todo lo que ha estado circulando sobre un posible reencuentro entre estos dos titanes turcos. Vamos a sumergirnos de lleno en el drama, en la especulación, en la esperanza y, seamos honestos, en el deseo ferviente de que Anker vuelva a ser una realidad. Pero antes de que nos perdamos completamente en el torbellino de la emoción, si eres nuevo por aquí, te invito, te ruego, te suplico, ok, quizás no tanto, pero sí me encantaría, que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco y más allá. Y si ya estás suscrito, mil gracias. Eres parte de esta maravillosa familia y te adoro. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué está pasando realmente con Kerem y Hande? Porque desde que terminaron su relación, los fans no han dejado de soñar con una reconciliación. Y últimamente el fuego de la esperanza se ha reavivado con una serie de eventos que, bueno, son bastante interesantes. Primero hablemos de las redes sociales. Porque ahí, en ese mundo virtual donde todo parece ser tan público pero a la vez tan enigmático, es donde han empezado a surgir las primeras pistas. ¿Han notado que últimamente han interactuado más con las publicaciones del otro? Likes estratégicos, comentarios sutiles. Nada es casualidad, amigos. Nada es casualidad. En el mundo de los famosos, cada interacción, cada me gusta, cada comentario, se analiza con lupa y con razón. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto disfrutando de un atardecer precioso, y adivinen quién le dio me gusta casi instantáneamente. Exacto. Kerem. Y no solo eso, sino que algunos fans juran haber visto un comentario, que luego fue borrado, qué misterio, con un emoji de un corazón. ¿Error de dedo? ¿Gesto premeditado? La pregunta del millón. Pero la cosa no se queda ahí. También han empezado a circular rumores sobre proyectos profesionales en común. Se dice que ambos podrían estar considerando protagonizar una nueva serie o película juntos. Imaginen la locura. Anker en la pantalla de nuevo. Sería un éxito arrollador. Aunque, claro, hay que tomar estos rumores con pinzas, ya que hasta ahora no hay nada confirmado. Además, y esto es quizás lo más intrigante, hay fotos y vídeos de ellos en los mismos lugares al mismo tiempo. No estoy hablando de eventos públicos, sino de lugares más privados, más personales. Un café, un restaurante e incluso, atención. Un aeropuerto. ¿Viajando juntos? ¿Coincidencias fortuitas? ¿O algo más? Obviamente podrían ser simples coincidencias. Estambul no es tan grande y ambos se mueven en círculos similares. Pero la insistencia de estas coincidencias ha alimentado las teorías más salvajes. Algunos creen que se están viendo en secreto, lejos de los focos mediáticos, intentando reconstruir su relación de una manera más discreta y auténtica. Pero seamos realistas, no todos son flores y corazones. También hay voces que se alzan para pedir calma. Algunos analistas del mundo del espectáculo turco señalan que todo esto podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la atención mediática y de aumentar el interés en sus carreras individuales. Después de todo, Anker fue una marca muy poderosa, y quizás ambos se beneficien de mantenerla viva, aunque solo sea a nivel de rumor. Y tampoco podemos ignorar el hecho de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha sido vinculada con otros actores y empresarios, y Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Podría ser que los fans estén viendo lo que quieren ver, ignorando la realidad de que ambos han pasado página. La verdad es que nadie, excepto Kerem y Hande, sabe lo que realmente está pasando.
Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores, pistas y sobre todo, el ferviente deseo de una legión de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Personalmente creo que hay algo ahí. No sé si están volviendo a ser pareja, pero sí creo que hay una conexión especial entre ellos, una química que no se puede negar. Y creo que ambos son lo suficientemente inteligentes y maduros como para darse una segunda oportunidad, si es que así lo desean. Pero al final, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos será maravilloso. Y si deciden seguir caminos separados, pues también habrá que aceptarlo. Lo que no podemos hacer es presionarlos o idealizar su relación, porque al final, son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Anker está reviviendo? ¿O es solo un espejismo? Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del drama Anker. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, así que no se lo tomen demasiado en serio. Lo importante es divertirnos y soñar un poco. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus mascotas. Y dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Anker. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por verme, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Pero espérense, que la función no ha terminado. No se me vayan todavía porque esto es solo el comienzo de nuestra inmersión en el universo Anker. Vamos a profundizar aún más, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada susurro que ha llegado a nuestros oídos, para tratar de armar este rompecabezas amoroso. Después de la explosión de Senkalkam, Kerem y Ande se convirtieron en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, electrizante diría yo. Y no tardó en trasladarse fuera de la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro por sus fans, que vivían su romance como si fuera el suyo propio. La noticia de su ruptura, por lo tanto, fue un balde de agua fría para muchos. Hubo lágrimas, hubo decepción, hubo incluso teorías conspirativas sobre las razones de la separación. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las agendas profesionales de ambos, otros incluso a terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y desde entonces, la esperanza de una reconciliación nunca se ha apagado del todo. Los fans han mantenido viva la llama, buscando señales, interpretando gestos, analizando cada movimiento de Kerem y Ande en las redes sociales. Y como les decía antes, últimamente esa llama ha resurgido con más fuerza que nunca. Vamos a desmenuzar un poco más esas pistas de las que les hablaba. Esa foto del atardecer que Ande publicó, por ejemplo. No solo Kerem le dio me gusta, sino que también algunos fans más observadores notaron que la ubicación de la foto era sospechosamente similar a un lugar que Kerem solía frecuentar. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Bueno, tal vez sí, pero ¿dónde quedaría el drama entonces? Y hablando de lugares, las fotos y vídeos de ellos en los mismos sitios al mismo tiempo han sido una verdadera mina de oro para los fans de Anker. Hay una foto, por ejemplo, de Ande saliendo de un café en Estambul, y pocos minutos después, Kerem fue visto entrando en el mismo café. ¿Se reunieron? ¿Fue solo una coincidencia? Las especulaciones están a la orden del día. Pero lo que realmente ha incendiado el Internet son los rumores sobre un posible proyecto profesional en común. Se dice que una productora turca de renombre está preparando una nueva serie o película que tendría a Kerem y Ande como protagonistas. Imaginen el impacto mediático. Sería un bombazo. Obviamente ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido estos rumores. Las productoras, como buenas profesionales del misterio, se mantienen en silencio, alimentando aún más la especulación. Y los representantes de Kerem y Ande, como es habitual en estos casos, se limitan a decir que no comentan sobre rumores. ¡Qué aburrimiento!
Pero a pesar de la falta de confirmación oficial, muchos fans están convencidos de que el proyecto es real. Algunos incluso afirman haber visto documentos filtrados, borradores de guión e incluso pruebas de vestuario. La pasión de los fans no tiene límites. Ahora bien, es importante ser realistas y tener en cuenta que todo esto podría ser simplemente una estrategia de marketing. Las productoras saben que el nombre Anker vende y mucho. Un simple rumor sobre una posible reconciliación o un proyecto en común puede generar una enorme expectación y aumentar el interés en sus carreras individuales. Además, tampoco podemos olvidar que Kerem y Hande han seguido adelante con sus vidas. Hande ha sido relacionada sentimentalmente con otros actores y empresarios, e incluso se rumorea que ha estado saliendo con algún que otro futbolista famoso. Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de otras mujeres, aunque ha mantenido un perfil más bajo en este sentido. ¿Significa esto que la puerta a una reconciliación está completamente cerrada? No necesariamente. Las relaciones son complicadas, y a veces las segundas oportunidades pueden ser aún más valiosas que las primeras. Pero seamos honestos, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Kerem y Hande son conscientes de que cualquier paso en falso será analizado y criticado por millones de personas en todo el mundo. Y eso puede ser un obstáculo importante para una posible reconciliación. Personalmente creo que si Anker tiene alguna posibilidad de revivir, tendrá que ser lejos de los focos mediáticos. Tendrán que reconstruir su relación de una manera discreta y auténtica, sin la presión de las cámaras y los flashes. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans. Y independientemente de lo que pase en el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas del mundo del entretenimiento turco. Así que, mis queridos amigos, la pregunta sigue en el aire: ¿Anker está reviviendo? ¿O es solo un espejismo? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero mientras esperamos una respuesta definitiva, sigamos disfrutando de este drama, de esta especulación, de esta esperanza. Porque al final de eso se trata la vida, de soñar, de creer en el amor y de emocionarnos con las historias de los demás. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Anker. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por verme, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y que viva Anker, aunque sea en nuestros sueños.